muy bien, un placer estar con usted y gracias a todas las personas que nos ven desde su casa y como siempre nos dan muestra de apoyo. Siempre por lo general yo vengo con un tema planificado, sin embargo como dura un poco antes de entrar aquí en el programa veo algunas noticias y surgen algunos temas de interés. Había un caso muy interesante donde al parecer un periodista está sumergido en un proceso legal de índole penal por unas declaraciones prestadas. Yo creo que es importante hacer una pequeña observación ahí para darle luz y para que las personas puedan tener algunos lineamientos que les sean útiles. Esta nueva población, esta nueva generación ha normalizado la libertad de expresión porque es un derecho fundamental. La libertad, con el paso del tiempo, a decir lo que nosotros sentimos y queremos, ha ido tomando espacio. Pero al igual que cualquier derecho fundamental, tiene límites, ya que en principio la primera concepción que se hizo de los derechos fundamentales, derechos que tiene usted, que tengo yo por el simple hecho de ser humano, eran absolutos. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha entendido que estos derechos fundamentales son relativos. No solamente la libertad de expresión, sino cualquier derecho fundamental. Me explico. Si en esta cabina entrara una persona con un arma de fuego y le dispara a uno de los integrantes o pretende quitarnos la vida y en ese mismo instante estaba entrando, qué sé yo, el propietario de este inmueble a este local y ve esa acción y le dispara, esa persona no va a ser posiblemente sancionada por esa acción. ¿Por qué? Porque ya esa persona se encontraba atentando o con un posible riesgo de atentar contra nuestra vida. O si la policía tiene que atacar a una persona que encuentra en flagrante delito, la policía no va a ser vulnerada, no va a ser sancionada por transgredir ese derecho fundamental, en este caso el derecho a la vida que tiene esa persona. Lo mismo, usted puede tener una propiedad, pero usted no puede prenderle fuego porque sea su propiedad, porque puede poner quizá mi propiedad en riesgo. En este sentido, la libertad de expresión también tiene su límite, y esos límites son los derechos fundamentales u otros derechos que tienen otras personas. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarnos sobre hechos puntuales sin quizá no tener el respaldo suficiente o no sea esa la vía correspondiente para hacer ese comentario. Sin embargo, respecto a la libertad de expresión y sus límites, como no fue un tema original para el día de hoy, podemos abordarlo mucho más a profundidad en otro momento, pero evidentemente, aunque usted sea periodista y no conozco el caso puntual, evidentemente la libertad de expresión tiene su límite y habría que ver si en el caso particular ciertamente hubo una violación a esos límites porque hay una aparente afectación a un tercero que también tiene derecho. Por otro lado, quiero abordar hoy un tema sencillo, práctico, corto, quizás no como en otras ocasiones, no es titular en noticias, pero es algo del diario vivir y que nos puede iluminar a nosotros, que quizá usted que es un empresario, usted que tiene un negocio, usted que pretende emprender, puede darle algún tipo de luz. Y es que hay algo fundamental en una sociedad como la nuestra y cualquier sociedad, que es el trabajo. Sin trabajo todo se paraliza, la economía marcha mal. Incluso uno de los grandes problemas que tuvimos con el COVID-19 fue que la economía se paralizó, es decir, los negocios se paralizaron, se perdieron puestos de trabajo. De ahí la relevancia que tienen el trabajo como tal. Y aquí me gustaría centrarme en algunas recomendaciones que puede tener una persona que ya sea tiene un negocio o pretende emprender un negocio a la hora de vincular personal, es decir, contratar empleados. Aquí no se tiene algo muy habitual, que son los contratos de trabajo, y si bien es cierto, no existe ningún problema que no se contemple, es decir, que no se pacte por escrito, porque la ley dice que el contrato de trabajo no importa si está escrito, existe por el mismo hecho de que si en hecho yo estoy trabajando para usted, pues yo soy un trabajador de usted. Sin embargo, redactar trabajo lo que le permite a usted como empleador o como emprendedor es trazar las líneas del juego, es decir, fijar por escrito y con conocimiento de causa, es decir, esa persona, ese empleador que se va a trabajador que se va a vincular a su negocio, está firmando, es decir, está aprobando el contenido de lo que contempla. Y ahí se pueden trazar las líneas de qué obligaciones tiene esa persona, en qué consiste su puesto de trabajo, para que en el caso de que exista algún conflicto futuro con ese
trabajador, pues exista una herramienta jurídica óptima para probar las condiciones, las obligaciones que tenía esa persona, e inclusive se pueden establecer posibles sanciones a algunas conductas que no debería mostrar ese trabajador. Por otro lado, hay algo también muy habitual, y es que aquí se da un periodo de gracia de 3 meses que no está contemplado jurídicamente. ¿Y qué genera eso? Que integramos al trabajador a la TCS 3 meses después que fue ingresado a la empresa. Y si usted tiene algún problema con su trabajador que da como resultado una demanda, pues automáticamente se encuentra en falta, ya que no fue integrado, es decir, estuvo 3 meses donde no tuvo ningún tipo de protección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, si realizamos un contrato por escrito, podemos estipular un tiempo de gracia, es decir, un momento para el cual ese contrato comienza a ser efectivo. Me explico. Firmamos el día 17 de marzo, hoy, pero yo quiero vincular a esa persona en 2 semanas para yo regularizar todo, introducirlo en TCS, plantilla de trabajo. Entonces, ese contrato podemos estipular que va a ser efectivo para el 30 de marzo, para el 25 de marzo, para un tiempo en adelante que le permite a usted una protección por si existiese alguna diferencia entre el tiempo que ingresó y el tiempo que se integra a la TCS. Si no hizo el contrato, automáticamente usted pretende vincular a una persona a su negocio o a su empresa, lo ideal es que esa misma introducción se haga en la TCS y en la plantilla de trabajo, que es algo que no habitualmente sucede. Por otro lado, ¿qué medidas nosotros podemos tomar? Hay algunas debilidades, por ejemplo, la República Dominicana tiene gran parte del sistema o de la economía de manera informal. Entonces muchos pagos se realizan en efectivo. Y aquí con el pago a los trabajadores yo digo que tenemos 2 opciones para tener seguridad. No porque pensamos que va a pasar un conflicto, pero sí porque si sucediese algún conflicto tenemos elementos probatorios que nos permiten probar nuestras pretensiones. Y aquí tenemos 2 opciones como método de pago, que no es una obligación legal, sino una recomendación como profesional. Y es que si pagamos en efectivo, que la persona, el empleado, nos firme un recibo de pago de que recibió su salario, y si ese no es el caso, pues entonces lo ideal, lo más seguro, es pagar a través del banco, a través de cualquier producto financiero, ya sea un cheque o ya sea una cuenta de nómina. Por otro lado, si usted tiene algún conflicto o la persona, el trabajador, quiere irse de la empresa, quiere irse del negocio, o usted quiere desvincular a esa persona de su negocio, tiene que tener pendiente que no basta solamente con pagar lo que le corresponde a ese trabajador, sino que para que usted tenga la seguridad jurídica de que eso no tenga como resultado un proceso legal, esa persona debe firmarle un descargo liberándolo de responsabilidad por el concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, por todos los derechos que usted está pagando. Si hubiesen vacaciones, pues también se integra. Es decir, la descripción del pago y de por qué se está descargando. En síntesis, tenemos algunas recomendaciones que podemos enumerar. Lo primero, lo ideal, tener un contrato. El contrato me va a permitir establecer por escrito y validándolo a través de la voluntad de las partes, las cargas y las obligaciones que tienen ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, y así como las posibles sanciones en función de diferentes conductas que pueda mostrar esta persona. Segundo, integrar automáticamente llega ese empleado a mi empresa en la TCS y en la plantilla de trabajo. Tercero, como método de pago, si utilizo efectivo, hacer recibos de pago donde se constaten todos esos desembolsos, y si no, lo ideal sería utilizar un producto financiero, ya sea cheque, cuenta de nómina o cualquier otro que pudiese ser óptimo. Y tercero, si voy a desvincular a una persona de mi empresa o esa persona quiere desvincularse de mi empresa o negocio, que me y yo no quiero tener ningún conflicto, no quiero que esto vaya a un tribunal, sino que quiero resolverlo ahí mismo, a la hora de desembolsar la suma que le corresponde por los derechos que ha generado hasta la fecha, que firme un descargo, con tal de que si esa persona por malintención, por asesoramiento o demás pretende demandarla, solamente tengo que presentar ese descargo del momento en el que yo le entregué la suma.
creo que estas son todas las recomendaciones que tengo que dar sobre este tema por el momento. Qué bueno, te agradecemos, licenciado, pero aquí hay una inquietud. Yo quiero que brevemente, Sí. es un amigo televidente y es comunicador. Él me dice que es verdad que los mensajes de texto ya tienen fe pública, calidad jurídica, o sea, para presentarlo por si hay algún inconveniente en algo. Sí, sí. Realmente la jurisprudencia ha ido cambiando con el tiempo y hay algunas materias donde son más flexibles, la laboral, en materia civil. O sea, ya sí totalmente hay decisiones, hay elementos probatorios donde se utilizan las conversaciones de WhatsApp. Ahora, hay distintas características dentro de conversaciones por WhatsApp. Ahí. La que es, por ejemplo, dice, en nosotros los comunicadores, tú tienes una empresa y me dice, Danilo, yo quiero que tú me anuncies la empresa mía. Está bien, y arrancamos. Viene el primer mes, viene el segundo mes y después te dicen, mira, por cualquier situación vamos a pararlo, esto. No se ha hablado de nada. Pero dice el que tiene un caso que en una conversación por WhatsApp hablaron de 6 meses y ahora dice que lo mandaron a parar. Él dice que, bueno, está fuerte la cosa, ¿no? No sé lo que él vaya a hacer. Pero él dice que si él tiene algún asidero legal, mediante la conversación del WhatsApp. Claro, claro. El WhatsApp constituye obviamente, no es lo ideal, porque en un contrato se fijan un sinnúmero de términos y condiciones. Sin embargo, las conversaciones de WhatsApp pueden ser utilizadas como elementos probatorios, porque hay un asunto muy simple. Un negocio realmente se materializa desde que usted y yo nos ponemos de acuerdo entre precio y costo. Una cosa es que nosotros plasmemos esas voluntades que tenemos entre nosotros en un contrato, que es lo ideal porque la ley te obliga luego de algunos montos, pues que lo ideal tú te protejas con un contrato. Pero si no lo tienes, evidentemente, y tienes conversaciones de WhatsApp que plasman ese negocio que ustedes hicieron, pues lo puedes utilizar como elemento probatorio. Bueno, ahí está la aclaración a nuestro amigo y hermano, colega de la comunicación. Converse con él y que le dé un par de meses más. Señores, muchísimas gracias, hermano mío. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Usted también, gracias. Bien, señor director, vámonos arriba, un pequeño corte y cuando regresemos más informaciones, porque ya hemos hablado derecho.